La Guerra de los 1000 días fue una guerra civil en Colombia disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 1902. Este es considerado como el mayor conflicto civil que se ha dado en la historia del país. En un principio se dio entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional, encabezado el presidente, continuaría entre liberales y la división de los conservadores históricos. Dentro de la Guerra de los 1000 días encontramos diferentes sucesos que marcaron el inicio de esta guerra, como lo son la propuesta sobre un frente nacional a nombre de los liberales, la cual fue hecha por Nicolás Esguerra, el brusco cambio provocado por la derogación de la Constitución de Río Negro de 1863 por la centralista Constitución de 1886 generó los intereses de los liberales para retomar el poder. Mediante los violentos intentos por parte de los conservadores históricos, se generó un abuso de poder durante el gobierno de José Manuel Marroquín, quien había quedado al mando del país debido a los quebrantos de salud que estaba padeciendo Manuel Antonio San Clemente. El aumento de impuestos y la crisis en las exportaciones básicamente del café. Una de las principales causas de la Guerra de los 1000 días se reflejó en la negativa del Senado de aprobar la ley de elecciones, la cual los liberales uribistas consideraban garantía indispensable para la pureza del sufragio, es decir, la verdad sobre la democracia. De esta manera, y debido a las causas presentadas, se dieron las condiciones para la guerra y esta comenzó. Básicamente, la Guerra de los 1000 días se dividió en dos etapas. En la primera etapa encontramos enfrentamientos sangrientos entre liberales y conservadores para obtener el poder. Enfrentadas las tropas liberales con el ejército del gobierno, nos llevan a muchos enfrentamientos trágicos, de los cuales destacamos dos muy importantes. En primer lugar, encontramos la batalla de Peralonso, la cual fue un enfrentamiento militar ocurrido durante los días 15 y 16 de diciembre de 1899, entre los liberales comandados por el general Rafael Uribe Uribe y el gobierno comandado por el general Vicente Villamizar. En el segundo día, el general Uribe Uribe coronó la victoria a través de un fulminante ataque al puente sobre el río Peralonso, tomando así las posiciones vitales y acabando con la vanguardia del rival. Por otro lado, encontramos la batalla de Palo Negro, la cual fue un enfrentamiento bélico llevado a cabo entre el 11 y el 25 de mayo de 1900. Fue la batalla más importante de la Guerra de los 1000 días, ya que ocurrió 2 años antes del fin de la guerra y fue completamente decisiva para el desarrollo de la guerra, ya que los liberales perdieron la iniciativa y continuaron con su estrategia a través de una guerra de guerrillas. Los comandantes liberales se retiraron y se dispersaron en otros puntos del territorio nacional. Además, con esta batalla se aseguró el gobierno conservador, pero no se derrotó definitivamente a los liberales. La segunda etapa de la Guerra de los 1000 días, más conocida como la Chusma, fue cuando los conservadores subieron al poder del Estado y varias instituciones militares, junto con la Iglesia y medios de comunicación, estaban bajo su poder. Los liberales, al no estar conformes con estas decisiones, decidieron hacer unas batallas por parte del general Uribe Uribe para defender todos sus ideales. Una de estas batallas fue el 28 de julio de 1902, la batalla de San Cristóbal. Pero el 12 de septiembre los liberales se rinden y huyen. Más adelante, el 24 de octubre de 1902, se comienza a hablar del Tratado de Neerlandia, lo cual consistía en una amnistía para las guerrillas liberales. El 21 se firma dicho tratado por el general Benjamín Herrera y el general Morales, lo cual generó una rebelión en Panamá que al poco tiempo lograría su independencia. La Guerra de los 1000 días trajo como consecuencia una crisis económica muy grande en Colombia, en donde las industrias y medios de comunicación se vieron afectadas y la deuda externa era considerable. Tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador, la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto se constituyó en la organización para que se diesen algunas de las condiciones necesarias para la posterior separación de Panamá en noviembre de 1903. del
miércoles 3 de noviembre de 1903, una escuadra naval norteamericana estaba anclada en aguas colombianas. Su propósito, impedir que 550 soldados colombianos desembarcaran de la cañonera Cartagena y así evitar una posible separación de Panamá, según anunciaban insistentes rumores. Los generales Juan B. Tovar y Ramón G. Amaya, comandantes de la escuadra colombiana, fueron engañados y detenidos por las tropas colombianas acantonadas en Panamá. Colombia comienza el siglo con la separación de Panamá y el fin de la Guerra de los 1000 días. Panamá, separada física y mentalmente de la lejana Bogotá, tuvo el acecho permanente de los Estados Unidos, que tenían sobrados intereses estratégicos y económicos y comenzaban a disputar la supremacía mundial a Francia e Inglaterra. Ya en 1826, los gobernantes estadounidenses habían mostrado interés en el oceánico. Poco antes, Inglaterra y Francia habían manifestado su intención de construir un ferrocarril. 20 años más tarde, el presidente colombiano, Tomás Cipriano de Mosquera, abrió los puertos panameños a navíos, ciudadanos y mercaderías estadounidenses, a cambio de la protección norteamericana del Istmo contra los intereses colonialistas, en especial de Inglaterra. Construido el ferrocarril de Panamá y descubierto el oro de California en plena bonanza, las autoridades de la Nueva Granada, hoy Colombia, vieron pasar por su territorio en ese entonces un verdadero enjambre de aventureros y forajidos sedientos de riqueza, miserables en el viaje hacia el oeste, pero bien recompensados a su regreso. Desde un comienzo, la cantidad de viajeros superó la capacidad de la vía, así que la compañía impuso tarifas exageradas para convertir el ferrocarril de Panamá en el más rentable del mundo. Para esta época, no podía ser más turbulenta la situación en el Istmo, lo que dio pie al ingreso de soldados estadounidenses para proteger su ferrocarril y sus ciudadanos. Cuando en 1869 Fernando de Lesseps terminó la construcción del Canal de Suez, creció el interés por construir el Canal de Panamá. Con la fama de Fernando de Lesseps como constructor, se funda la Compagnie Universelle du Canal Interoceanique de Panamá, la cual en su primera emisión de bonos recaudó 300 millones de francos. El prestigio de Lesseps era la causa de este entusiasmo, pero al gobierno estadounidense no le gustaba la idea de un canal francés, como tampoco a la prensa norteamericana, que acuñó el lema "hay que detener a de Lesseps". Como si obedecieran instrucciones del norte, las lluvias tropicales, las crecidas del río Chagres y el paludismo causaron la muerte de gran cantidad de obreros traídos de todo el mundo. Corría la noticia de que los trabajadores morían como moscas. Pronto se agotó el presupuesto. Los inversionistas empezaron a pensar que algo raro sucedía en Panamá. Sin embargo, los franceses seguían comprando los bonos por puro nacionalismo. Sobornos de políticos, mala prensa y el alto número de muertos llegaron casi a paralizar los trabajos. En 1888, la empresa francesa obtuvo 720 millones de francos por la venta de bonos. Ante esto, los enemigos de la empresa constructora hicieron circular la noticia de que Fernando de Lesseps había muerto, y aunque el mismo de Lesseps desmintió la noticia, la gente no quiso comprar los bonos y la empresa del canal quebró. Luego estallaría el escándalo de los sobornos y Fernando de Lesseps sería condenado a prisión. Víctima de la demencia senil, no se dio cuenta de nada. A finales del siglo XIX es creada la nueva compañía del canal. Su objeto, vender la brecha abierta y la maquinaria que el trópico había convertido en chatarra. Ello revivió los intereses segregacionistas y el enfrentamiento civil entre conservadores y liberales. La llamada Guerra de los 1000 días, que dejó 100.000 muertos, fue la culminación de 21 guerras civiles que ocurrieron entre 1830 y 1903. Los directivos de la nueva compañía del canal, aprovechando estos vientos de guerra,
obtuvieron una prórroga de 10 años más en la concesión hasta 1910. El enfrentamiento entre el presidente Manuel Antonio San Clemente y el vicepresidente José Manuel Marroquín propició un golpe de Estado y la prórroga de la Guerra de los 1000 días. Panamá fue uno de los escenarios más sangrientos, como también el último reducto liberal. El gobierno de Marroquín celebró un pacto secreto con Estados Unidos mediante el cual se comprometía a aprobar el Tratado del Canal. Obedeciendo a los intereses de los inversionistas en Panamá, el Congreso de Estados Unidos aprobó la construcción del Canal de Panamá. Así, el 20 de septiembre de 1901, el presidente colombiano, José Manuel Marroquín, le pidió a su embajador en los Estados Unidos solicitar a ese país el envío de tropas a Panamá para proteger el ferrocarril. Por ese entonces, el presidente Marroquín comenzó a regatear la indemnización por la franja del canal, por lo cual el presidente estadounidense, Theodore Roosevelt, se declaró extorsionado. Sin embargo, aumentó la oferta y el 23 de enero de 1903, Colombia firmó el tratado para la construcción de un canal interoceánico. En Colombia se armó una discusión sobre la soberanía en la zona del canal, lo que puso frenético al presidente Roosevelt. El embajador norteamericano en Colombia, Arturo Bopré, envió un mensaje intimidatorio a la Cancillería colombiana en el cual amenazaba: nuestro Congreso podría dar pasos que todo amigo de Colombia sentiría con pena si no es aprobado el tratado en el legislativo colombiano. Para completar, el presidente Marroquín envió al Senado el tratado sin firmarlo. Theodore Roosevelt estalló en cólera y ordenó al embajador transmitir su ira. Esas despreciables criaturas de Bogotá deben entender de qué modo están comprometiendo su porvenir. Sin embargo, el tratado fue rechazado por el Senado el 10 de agosto de 1903, con la única ausencia del senador por Panamá, José Domingo de Ovaldía. Como comandante militar, al general Esteban Huertas, casado con panameña, quien más adelante recibiría $30.000, $500.000 de hoy, por evitar el arribo de las tropas colombianas el día de la separación. Motivado por la negativa del Congreso colombiano y aconsejado por el francés Philippe Pinot Varilla, antiguo representante de la compañía francesa en la construcción del canal, y supuesto aliado de Colombia, el presidente Roosevelt, con el apoyo de los abogados de la nueva compañía del canal, promovió un levantamiento en Panamá con el fin de separarla de Colombia. Es entonces cuando Manuel Amador Guerrero, ciudadano colombiano, comenzó a formar la Junta de Gobierno que habría de tomar las riendas del poder en Panamá. En septiembre de 1903, todos los habitantes de Panamá, incluidos el gobernador y el comandante militar, sabían que se estaba fraguando una revuelta separatista. En Bogotá apenas comenzaban a sospecharlo, y para evitar sorpresas, el presidente José Manuel Marroquín nombró como nuevo comandante militar en el Istmo al general Juan B. Tovar, quien debería viajar en el navío Cartagena con 500 hombres del batallón Tiradores. Para el general Tovar era una operación de rutina, tanto que se quedó un mes en Barranquilla luego de su nombramiento. Tal vez el general conocía algo de historia y sabía que no era el primer amago de separación. Finalmente, el 3 de noviembre llegaron a Colón, por una parte el acorazado Nashville de la Marina de Estados Unidos y por la otra el Cartagena de la Marina colombiana, a bordo del cual venían los generales Tovar y Amaya a cargo del batallón Tiradores. La situación se tornó sumamente grave, pues si el batallón Tiradores alcanzaba a la ciudad de Panamá, el movimiento separatista se frustraría, de manera que el superintendente de la compañía del ferrocarril, J.R. Scheller, al tanto de lo que acontecía, ideó un plan muy hábil. Le hizo saber a los generales colombianos que no disponía de suficientes vagones para transportar a todos los efectivos, pero les propuso conducirlos a ellos de inmediato a la capital, con la promesa de que más tarde, ese mismo día, trasladaría el grueso de la tropa. Así logró retener en Colón al batallón Tiradores, aislándolo de sus jefes. Una vez en Panamá, fueron tomados prisioneros por el general colombiano Esteban Huertas, comandante del batallón Colombia. Todos habían sido sobornados.
Sin pérdida de tiempo, esa misma noche, el Consejo Municipal de la Ciudad de Panamá se reunió y proclamó su adhesión a la causa separatista, al tiempo que convocó un cabildo abierto para el día siguiente. El día 4 se declaró solemnemente la separación de Panamá de Colombia y se encomendó la gestión de gobierno a una junta provisional integrada por José Agustín Arango, Federico Boyd y Tomás Arias. Entretanto, en la ciudad de Colón, el movimiento atravesaba serias dificultades. El coronel Eliseo Torres, encargado del batallón Tiradores, amenazó con incendiar la ciudad y ejecutar a todos los estadounidenses si no se ponía en libertad a los generales Tovar y Amaya. Sin embargo, al día siguiente, el coronel Torres aceptó un soborno y zarpó rumbo a Cartagena. De esta manera, se selló la separación de Panamá. J.P. Morgan, conocido banquero y especulador bursátil, procedió a utilizar la prórroga concedida por Colombia a la compañía francesa y compró las acciones de esta por la suma de $3,5 millones, para revenderla luego al gobierno norteamericano por $40 millones. El 6 de noviembre de 1903, Estados Unidos reconoció a la nueva república, cuando su cónsul en Panamá fue autorizado para establecer relaciones diplomáticas con el nuevo gobierno. 3 días más tarde, Francia se sumó a este reconocimiento. En el año 1928, la United Fruit Company llevaba 30 años operando en Colombia y explotaba a los trabajadores aprovechando la falta de legislación laboral en el país. En la tarde del 6 de diciembre de 1928, un mes de huelga, se corrió un rumor entre los trabajadores que el gobernador del Magdalena se entrevistaría con ellos en la estación del tren de Ciénega. Los huelguistas acudieron en masa a la estación al encuentro con el funcionario gubernamental. Como pasaban las horas y el funcionario no llegaba, los ánimos se fueron exaltando, tanto entre manifestantes como entre soldados que estaban en el sitio. En ese momento las fuerzas armadas dieron la orden de desalojo, que fue desobedecida por los trabajadores, quienes furiosos gritaban a la multinacional y al gobierno. Se dio 5 minutos para que la multitud que ocupaban la plaza la desalojaran, después de los cuales el ejército abrió fuego. El número de muertos fue estimado entre los 50 y los 1000 muertos, pero muchos creen que son más. Ante esta respuesta violenta, se produce la desbandada de los trabajadores y una rápida negociación, y como resultado aceptan recortar por mitad los salarios. El general Cortés Vargas, comandante de las fuerzas del Magdalena y quien dio la orden de disparar, argumentó posteriormente que lo había hecho, entre otros motivos, porque tenía información de que barcos estadounidenses estaban cerca a las costas colombianas listos a desembarcar tropas para defender al personal estadounidense y los intereses de la United Fruit Company, y que de no haber dado la orden, Estados Unidos habría invadido tierras colombianas. Esta posición fue fuertemente criticada en el Senado, en especial por Jorge Eliezer Gaitán, quien aseguraba que esas mismas balas debían haber sido utilizadas para detener al invasor extranjero, y quien demostró los vínculos económicos del general Cortés Vargas con la United Fruit Company. La difusión de la masacre fue amplia en los medios de comunicación de la época, y provocó innumerables debates éticos y políticos. El más llamativo fue el organizado por el Partido Liberal, que envió a Jorge Eliezer Gaitán al lugar de los hechos para realizar una investigación detallada de lo sucedido. De regreso presentó su informe al Congreso, donde se generó un intenso debate en relación a la decisión de disparar a una manifestación desarmada donde se encontraban mujeres y niños. Otro de los temas discutidos fue la influencia de las multinacionales en las altas esferas del gobierno, en especial de la United Fruit Company, a quien se le logró demostrar relaciones directas con el general Cortés Vargas.
ante el agrietamiento de la oligarquía. Desde su primer atentado en Ubaté, Cundinamarca, durante un discurso en 1921, cuando al abrir sus brazos una bala le atraviesa el saco, el jefe, como lo llaman sus seguidores, es el hombre llamado a dirigir multitudes nunca vistas. Hijo de una maestra y de un librero, es la combinación perfecta para canalizar el descontento popular, ya que los maestros hacen la revolución cultural en América Latina. Gaitán recoge todo ese entusiasmo de las gentes como ningún otro en la historia de Colombia. Conquista al pueblo con frases sencillas, utiliza la burla y el sarcasmo. Se burla de la oligarquía, del periódico El Tiempo, e hipnotiza a sus seguidores con su gran carcajada. Convence al pueblo al hablarle en su propio lenguaje de manera muy sencilla. Mientras los demás líderes partidistas utilizan una oratoria académica, literaria, él se expresa con frases como: el hambre no es liberal ni es conservadora. Y esto emociona a la gente. En sus discursos, Gaitán se transfigura llevado por la emoción y la sinceridad de lo que afirma. En su oratoria parece un hombre en trance. Sufre un desdoblamiento en su personalidad. Yo no creo que seáis inferiores. Y entonces yo digo, aquí a vosotros en Bogotá, a la gente de toda Colombia, no hay sino una solución: a las calles permanentemente, si es que en verdad tenéis la potencia de lucha para dar la batalla. Como parlamentario es un acontecimiento. Las barras están siempre llenas y sus debates causan conmoción nacional. En 1928 es el primero que habla de frente en el Congreso de la República en contra de la United Fruit Company y la masacre de las bananeras. Se hace conocer públicamente por esta denuncia que le crea la aureola de defensor de los sectores más humildes de la sociedad, lo que también practica como abogado. Gaitán abandera la lucha contra el latifundio, pero ya está decepcionado del liberalismo porque ve la lentitud del gobierno de Enrique Olaya Herrera en políticas tan vitales como la reforma agraria. Gaitán no vislumbra las reformas dentro de los planes del liberalismo y por eso se separa del partido. Gaitán afirma: el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos. Finalmente, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria es liquidada por la revolución en marcha de Alfonso López Pumarejo, que la deja sin discurso. Otros dicen que un nuevo partido no puede llegar al corazón de las multitudes porque tropezará con una masa inerte aferrada a los prejuicios tradicionales partidistas. Con sus consignas, a la carga, contra la oligarquía, es el primer líder social de Colombia y representa todas las fuerzas políticas, con excepción del Partido Comunista, que lo llama fascista, y de los elementos reaccionarios de ambos partidos, el liberal y el conservador, que lo consideran comunista. Nosotros tenemos un sentido humano distinto, diverso de estas cosas. Nosotros no decimos que el hombre debe ser un esclavo de la economía. Decimos que la economía debe estar al servicio del hombre. Según el embajador de los Estados Unidos, John C. Wiley, Jorge Eliezer Gaitán es un joven eminente en su profesión y su educación futura resulta importante. Recalca que no se deben olvidar sus estudios en la Italia fascista de 1927. Insinúa que los Estados Unidos deben observarlo con cuidado y tacto. Dice el embajador: puede ser que vuelva al camino y sea de gran ayuda. Comenta que Jorge Eliezer Gaitán definitivamente es la nueva estrella política más importante de Colombia. Enrique Olaya Herrera y los que gobiernan el país atraen a Jorge Eliezer Gaitán, que se deja seducir, convencido de que con el Partido Liberal se pueden hacer todas las reformas. Su candidatura se proclama por primera vez en la historia del país en un acto de masas y como vocero del pueblo de ambos partidos, lo que reitera en su discurso de aceptación en la Plaza de Toros de Santander. El Partido Popular más poderoso de la historia de Colombia. El vertiginoso ascenso de Jorge Eliezer Gaitán hacia el poder anima a los dirigentes de ambos partidos a ejercer la represión para detenerlo. Este período de violencia se inicia en 1945,
en el gobierno que concluye Alberto Lleras Camargo. Sus amigos de los comités gaitanistas le advierten que no lo dejarán llegar por las vías legales al poder y que incluso, en caso de que gane, le desconocerán el triunfo y le armarán un golpe de Estado. Gaitán dice que si a él le pasa algo, en este país no quedará piedra sobre piedra. Argumenta que él no es un hombre, sino un pueblo. Estas frases son ciertas desde el punto de vista emocional, pero ilusas desde el punto de vista histórico y político. Tal convencimiento no permite la organización de los cuadros gaitanistas. Mientras tanto, y a última hora, desde el periódico El Siglo es lanzada la candidatura conservadora de Mariano Ospina Pérez a la presidencia de la República ante la negativa de Laureano Gómez de aceptarla, pues los conservadores saben que lo único que puede unir a los liberales es una candidatura de Laureano Gómez. El conservatismo unido gana las elecciones mientras los liberales obtienen la mayoría, pero pierden el poder. Así sube a la presidencia Mariano Ospina Pérez y Jorge Eliezer Gaitán asume la jefatura única del Partido Liberal. Sí. En la Marcha del Silencio, que congrega a 100.000 personas en la Plaza de Bolívar para pedir paz y respeto a los derechos humanos, Jorge Eliezer Gaitán dice: Señor presidente Ospina, no os reclamamos tesis económicas o políticas, apenas os pedimos que nuestra patria no siga por caminos que nos avergüenzan ante propios y extraños. Os pedimos tesis de piedad y de civilización. Pedimos que cese la persecución por las autoridades. Impedir, señor presidente, la violencia. Solo os pedimos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. A los 2 meses y 2 días de pronunciar estas palabras, el 9 de abril de 1948, Gaitán es asesinado en la carrera 7ª, en el centro de Bogotá, cuando sale de su oficina del brazo de Plinio Mendoza Neira, quien narró así el acontecimiento. Concurrí a su oficina al mediodía. Lo encontré departiendo con sus amigos. Comentaban la intervención de la noche anterior en la defensa del teniente Cortés, acusado de asesinar a un periodista que denunciaba malos manejos del ejército. Esto terminó con la absolución del sindicado a las 4 de la mañana. Yo felicité a Gaitán. Estaba eufórico y reía con mucha complacencia. Consideraba que había sido el mayor triunfo de su carrera de penalista. Lo invité entonces en compañía de los presentes a almorzar en un restaurante. Gaitán respondió: aceptado, Plinio, pero advierto que yo cuesto muy caro, al disponerse a salir con una de sus habituales carcajadas. Al ganar la puerta principal sobre la carrera 7ª, tomé del brazo a Gaitán y adelantándonos a los demás amigos le dije: lo que tengo que decirte es muy corto. Sentí de pronto que Gaitán retrocedía tratando de cubrirse la cara, buscando ganar de nuevo el edificio. Simultáneamente escuché 3 disparos consecutivos y un cuarto retardado. Gaitán cayó al suelo. Me incliné para ayudarlo sin poder salir de la inmensa sorpresa. Estaba demudado, los ojos semiabiertos, un rictus amargo en los labios y los cabellos en desorden, mientras un hilillo de sangre corría bajo su cabeza. El policía que se encontraba en la esquina vaciló notoriamente y quizá cuando se disponía a disparar al asesino, alguien se arrojó sobre él y finalmente lo capturaron. El supuesto asesino, Juan Roa Sierra, es capturado por el dragoneante Carlos Alberto Jiménez. Excitado y jadeante, no habla. De los cafés comienza a salir gente. Se oyen los primeros gritos, los primeros clamores de venganza. El sargento Efraín Silva llega en apoyo del dragoneante, pero los 2 policías se ven impotentes para garantizar la vida del detenido y lo meten a la droguería Granada, cuyas cortinas de hierro se bajan inmediatamente. No me mate, mi cabo, le dice Juan Roa Sierra al policía que lo capturó. Sin embargo, se aferra a los policías como a sus únicos posibles salvadores frente a la creciente furia de la multitud que se agrupa y amenaza con reventar las cortinas metálicas del improvisado refugio. Elías Quesada, empleado de la droguería, es el único que puede hablar con Roa Sierra en estos angustiosos momentos, mientras la multitud crece y pretende allanar el refugio del asesino. ¿Por qué ha cometido este crimen? El hombre acorralado contesta: ay, señor, cosas poderosas que no le puedo decir. Ay,
Virgen del Carmen, sálvame. Elías Quesada insiste. Diga quién lo mandó a hacer esto, porque ahora mismo el pueblo lo va a linchar. No puedo, contesta Juan Roa. Afuera, la multitud enardecida solo entiende que el asesino está gozando de protección y la reja de la droguería Granada no resiste más el furioso embate. Los agentes de policía, que rápidamente se concentran en San Francisco, tratan de evitar el linchamiento. Sin embargo, Juan Roa Sierra es golpeado brutalmente hasta la muerte. Sin vida y casi desnudo, comienza a ser arrastrado por la carrera séptima de la iglesia de San Francisco hacia el sur. Transfigurados por la ira, los más exaltados golpean el cadáver con llanto colérico y pasión de venganza. La turba anónima arrastra el cuerpo hacia la calle 14 y semidesnudo es llevado frente a la puerta del Palacio Presidencial, donde permanece 20 horas tapado con un capote militar. Aunque molido a golpes, el cuerpo no está desintegrado. Apenas enredado en una pierna, tiene un pedazo de ropa interior y anudadas al cuello 2 corbatas. Las armas detonan a cada momento y con mayor frecuencia. El mismo 9 de abril de 1948 se inicia en Bogotá la 9ª Conferencia Panamericana en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El general Marshall asiste a la conferencia y acusa al comunismo por los hechos que suceden en las calles. El gobierno colombiano se apresura a romper relaciones con la Unión Soviética. En Europa, el comunismo avanza en forma vertiginosa. Al general Marshall lo que le interesa es frenar el avance del comunismo en América Latina e instaurar y consolidar el sometimiento económico de la región a los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras tanto, en las calles bogotanas, el pueblo pierde la razón. Estimula su locura a un grupo revolucionario que se apodera de las radiodifusoras e imparte órdenes de asaltos. Se da la fórmula del cóctel Molotov para los incendios. El gobierno se atemoriza. El ejército no sale. La policía entrega las armas al pueblo. Se constituye en medio de la revuelta una junta revolucionaria de gobierno y declaran la caída de los órganos conservadores, pero advierten que no hay que matar simplemente conservadores. Tienen que caer los grandes, los que crearon el ambiente propicio al asesinato, los que prepararon el asesinato del jefe desde las curules parlamentarias, excitando al pueblo a sangre y fuego. Laureano Gómez, quien es ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Ospina Pérez y preside la 9ª Conferencia Panamericana, se esconde durante la revuelta del 9 de abril. De allí se va un año a España a recibir los beneficios por haber dirigido el periódico más favorable al régimen de Franco en América Latina. El centro de la ciudad queda en llamas. Parece un pedazo de Londres bajo los bombardeos, dicen los corresponsales extranjeros. Sin embargo, el hecho es que se ha asesinado al hombre que por su prestigio popular constituía el único obstáculo insalvable para que las élites se perpetuaran en el poder. El pueblo enfurecido está enterado de que los líderes liberales se encuentran en Palacio negociando con el gobierno. Entre ellos, Carlos Lleras Restrepo y Plinio Mendoza Neiga. Piden sus cabezas. A Palacio es la consigna. No cesan los disparos, las explosiones y los incendios. En la noche, el alcohol de las tiendas saqueadas empieza a hacer sus efectos en medio de incendios y de un violento aguacero, mientras crece el número de muertos. Los barrios se lanzan sobre el centro de Bogotá. Se forma una gigantesca manifestación que cubre la carrera séptima y avanza hacia el Palacio Presidencial. Cuando la multitud se asoma a la Plaza de Bolívar, se da la información de que se aproxima un tanque amigo. Eran varios con banderas rojas. Era la ilusión que siempre alimentaron las masas liberales. Aplauden que el ejército esté con la protesta. Le abren campo a los tanques y rompen en vivas. Detrás de ellos se lanzan las multitudes convencidas de que van a tomarse el Palacio Presidencial. Cuando avanza el primer tanque, gira su torreta y dispara ráfagas de ametralladora contra los manifestantes. Viene la dispersión, la confusión, la desmoralización, los muertos y la desbandada. Todo el mundo corre. Se asaltan las ferreterías. Los manifestantes se arman como pueden. La gente se ve en las calles con machetes, con martillos, destornilladores, buscando a alguien con quien enfrentarse. El gobierno es el único enemigo y está protegido por los tanques. Entonces,
Las muchedumbres se lanzan contra todo lo que tenga carácter oficial y viene la quema de los edificios y los tranvías. Sin embargo, la protesta sigue durante toda la tarde y parte de la noche, pese al tremendo aguacero que contribuye a la dispersión. Los manifestantes vociferan. ¿Dónde está el Partido Liberal en estos momentos? ¿Dónde están los jefes? La famosa consigna de Jorge Eliezer Gaitán. Yo no soy un hombre, sino un pueblo. No pasa de ser una frase. Gaitán no era un pueblo, era un hombre. Las horas corren a favor del gobierno, que espera tropas leales de Tunja, las que finalmente llegan controlando el Bogotazo. El país es un polvorín. Se inician revueltas en los pueblos y ciudades. Se conforman grupos alzados en armas de campesinos liberales en pueblos y veredas para defenderse. Se agudiza la violencia de los años 50, que en 7 años deja 300.000 muertos. Dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla, con la complacencia táctica de las élites de los partidos, derrocó a Laureano Gómez un año antes de finalizar su mandato, el 13 de junio de 1953, y una vez ubicado en el gobierno, se pronunció a favor de la paz, llamó a la desmovilización de las guerrillas liberales e inició un plan de modernización económica. Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder. Lo hizo en un golpe de Estado, apoyando por los liberales y los conservadores no laureanistas. Su misión era acabar con la violencia y pacificar el país, y para lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular. Subió al poder como una solución política para detener los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Al posesionarse como presidente, expresa su interés por la pacificación con la frase: no más sangre, no más depredación, en nombre de ningún partido, paz, justicia y libertad. Gustavo Rojas Pinilla buscó estabilizar el país económicamente. Para esto creó entidades como el Banco Cafetero y el Banco Ganadero. El Banco Ganadero, en junio de 1956, su misión popular fue impulsar y fomentar la actividad ganadera. Y el Banco Cafetero, en 1954, inició operaciones. Su objetivo principal fue la producción, recolección y transporte de exportación de café. Con respecto a la educación y cultura, promovió la creación del SENA y del programa de escuelas radiotelefónicas, para reducir el nivel tan alto de analfabetismo en el cual se encontraba el país. Durante su mandato se le reconoció el derecho al voto a las mujeres, es decir, logró mostrar la igualdad entre hombres y mujeres respecto al voto. Durante su mandato se le reconoció por sus grandes obras de infraestructura, los cuales fueron Aeropuerto El Dorado, Hospital Militar Central, la calle 26 y el Centro Administrativo Nacional CAN. ...13 de junio de 1953. El presidente Laureano Gómez es derrocado por un golpe militar que lleva a la jefatura del Estado al teniente general Gustavo Rojas Pinilla. El nuevo mandatario encuentra al país sumido en el terror de la violencia y al borde de una crisis social y política sin precedentes. Su gobierno tuvo una etapa inicial con muchas expectativas populares, pero también un periodo de altas frustraciones. El general empieza a perfilarse como un líder político
y empieza a construir lo que él mismo denominó la tercera fuerza, distinta a los partidos tradicionales. Sus intentos para perpetuarse y quebrar el espectro político solo sirvieron de bandera para la reunificación de la dominación bipartidista. La Junta Militar convoca a elecciones para corporaciones públicas y elecciones presidenciales para mayo de 1958 y un plebiscito al 1 de diciembre de 1956 que buscaba reformar la Constitución para que ésta permitiera un gobierno de responsabilidad compartida entre liberales y conservadores. Al mismo tiempo se negociaba la candidatura del primer presidente del Frente Nacional. Laureano Gómez, como representante de la mayoría conservadora, apoya la candidatura de Alberto Lleras y se realizan el 4 de mayo de 1958 las elecciones del primer periodo. Luego de los efectos de la dictadura, el gobierno de Alberto Lleras adoptó desde el comienzo un modelo de pacificación y reestructuración económica importante para el desarrollo de la nación. El proyecto político de Alberto Lleras en su gobierno se basó en 3 objetivos: constitución de las instituciones frente nacionalistas, consecución de un modelo político de colaboración bipartidista en todas las ramas del poder público, capaz de eliminar la confrontación burocrática entre las dos colectividades históricas, la consolidación del Frente Nacional luego de aprobarse la alternación de los partidos en el poder en la reforma constitucional de 1959, resaltó la figura de un nuevo dirigente liberal, Alfonso López Michelsen y el MRL. Desde 1958 López venía planteando su desacuerdo por el sistema de coalición y particularmente al aspecto de la alternación de partidos que definía antidemocrática. Alberto Lleras Camargo también desarrolló importantes programas de acción cívico-militar. Movilizó varios destacamentos militares para construir carreteras, escuelas y clínicas en áreas afectadas por la violencia y prestar servicios médicos castrenses para ganar confianza en el sector rural, sin el cual era difícil la verdadera pacificación. Paralelamente con el fortalecimiento de un nuevo ejército, nació una variante de insurgencia guerrillera. Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron los grupos guerrilleros rurales, quienes ante la ofensiva decidieron convertir su lucha en acciones permanentes. Así surgen, por ejemplo, las FARC, después de la toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Otros grupos insurgentes nacieron bajo la inspiración de la Revolución cubana y la lucha estudiantil. En 1965 nace el ELN, de inspiración castrista, y cuyo fortalecimiento ideológico lo dio en ese entonces el cura Camilo Torres. Entre 1964 y 65 se crea el Ejército Popular de Liberación, producto de una división interna del comunismo criollo. A estas alturas, y triunfando un oficialismo liberal, Carlos Lleras Restrepo aparecía como el candidato de la coalición bipartidista. Esta basó su campaña en el respaldo al Frente Nacional, en el apoyo del programa del candidato presidencial y en la necesidad de fortalecer la coalición bipartidista en las corporaciones públicas para lograr una reactivación de la labor legislativa. Lleras ganó las elecciones con una amplia victoria del liberalismo oficialista. De otro lado, el Frente Nacional no había logrado superar la grave crisis económica de los últimos cuatrenios. Así, el proyecto político de Lleras Restrepo se dirigía a dotar al Estado de una estructura institucional y organizativa para actuar sobre la problemática económica. Buscaba una reforma administrativa y constitucional que sacara de una vez al país de la crisis. El modelo fue el cepalino, por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, se basó en esencia en la planeación indicativa, en la sustitución de importaciones para promover la industria nacional y en un rígido control de cambios para frenar la inflación. El famoso decreto 444. Las agencias internacionales de préstamos insistían, como siempre, en la necesidad de una nueva devaluación. Lleras no siguió el consejo y rechazó la intervención extranjera en el asunto. Luego, procedió a devaluar el peso, pero de una manera menos dolorosa y más efectiva que los cambios previos en el valor de la moneda nacional tan repentinos y bruscos. Esta medida hasta hoy ha protegido a Colombia de las devaluaciones masivas que han afectado la economía de otros países latinoamericanos.
La reforma agraria de Carlo Llera Restrepo tuvo sus primeros obstáculos al despertar conflictos sociales entre terratenientes de todos los colores políticos y el gobierno, al igual que entre los mismos intereses del Estado. Entretanto, las organizaciones campesinas tomaban fuerza y conciencia de sus reivindicaciones de clase. Alentadas por el compromiso del gobierno con la reforma, estas organizaciones comenzaron a exigir que la distribución de tierras se hiciera aceleradamente y no dudaron en ejercer presión por medio de invasiones a grandes previos privados. Las guerrillas en medio de estos conflictos vivieron serios reveses militares en 1973. El ELN quedó prácticamente aniquilado en las operaciones de Anorí en Santander y el enfrentamiento de la fuerza pública contra el EPL lo dispersaron y lo subdividieron casi hasta su extinción. Llegaba el próximo periodo electoral. Era el primero luego de poner fin a la alternación presidencial instaurada como una de las bases del Frente Nacional. El bipartidismo se fortalecía gracias a la debilidad de la ANAPO, que llegaba a estas elecciones casi derrotada. Por otra parte, las nuevas organizaciones radicales y de izquierda que surgieron a principios de la década, como el Bloque Socialista, el MOIR y otras marxistas-leninistas, cumplieron un papel de primer orden en las movilizaciones campesinas y estudiantiles, pero no lograron presentarse como opción política y llenar el vacío dejado por la ANAPO. Sin embargo, para muchos la elección de López Miquelsen como presidente, el gran opositor del Frente Nacional, y su amplio triunfo, primero sobre su opositor liberal, Lleras Restrepo, y luego sobre el candidato conservador, pusieron en duda la continuidad del triunfo bipartidista. Pero para Pastrana, quien dejaba el poder, el sistema bipartidista había surgido como la esencia misma que alimenta las estructuras políticas y como la columna sobre la cual es posible edificar más sólidamente las instituciones.